Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 39. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se siente después de tanto podcast? 39 capítulos, es harto, ¿no? Pues lo que siempre hemos dicho, tenemos mucho de qué hablar y nos puede seguir saliendo y seguir Esa es la hablando y actitud, encontrando temas y temas. esa es la actitud. Comencemos este podcast con eso. ¿Qué opina del podcast anterior, del número 38? Pues fue curioso que pues se tenía pensado hablar de otro tema y ni se tocó, creo que no sé si llegó a mencionar en algún momento, sino como al final diciendo nos queda pendiente, pero no más. O sea, y se fueron hablando, o sea, no entendí cómo resultaron hablando de eso porque resultaron hablando de una cosa y pensé que era como un preámbulo para ya entrar en el tema y no, después resultaron hablando de otra cosa y finalmente no hablaron de eso, sino resultaron con otro tema muy distinto, no sé cómo llegaron a eso. Sí, comenzó, pues todo comenzó, bueno, ya la gente que vio el podcast para que vamos a hacer el resumen, pero íbamos a hablar del tema del cáncer, quizás para las personas que entren a este podcast por primera vez, íbamos a hablar una conceptualización así súper grande del cáncer, no hablamos, ni siquiera mencionamos la palabra cáncer en todo el capítulo, pero me parece que salió un capítulo pues interesante para las personas que quieran ir a verlo, pueden ir a verlo, me parece que está pues chévere, interesante. ¿Sabe qué sentí? Hay dos cosas que quiero rescatar. Número uno, solo en esa conversación que tuvimos con él, que fue muy interesante, ya utilicé lo que he leído en miles de millones y utilicé lo que hemos leído o lo que usted ha leído y nos ha transmitido del yo, del cerebro y el mito del yo. Ujú. Que vuelvo con esto, que no me acuerdo si lo dije dentro o fuera del podcast, pero si lo dije dentro lo repito, si no, pues aquí está en el podcast y es esta necesidad que siento de, o que también le aconsejaba a usted, de consumir material, de estar consumiendo material precisamente para tener herramientas intelectuales, para construir conocimiento y construir ideas, argumentar, tener nueva argumentación, poder respaldar la información en algo. Porque es curioso que solo en esa conversación, en un par de cosillas, ahí sacamos los dos libros. Y usted también sacó harto del cerebro y el mito del yo. Ujú. Entonces yo me puse a pensar entre ese podcast y este, y yo dije, imagínese donde hubiéramos leído, no, bueno, 10 libros. 10 libros, sí. O tendríamos una argumentación bastante extensa y bastante mucho mejor, ¿no? O sea, mucho más estructurada, Ujú. mucho más organizada, más conceptos. Y siento que en ese capítulo también vino a salir a brote cosas que ya, eso sí lo hemos dicho en podcast y que lo hemos hablado, y es argumentaciones que hemos hablado dentro de este podcast. Sí. Conclusiones a las que hemos llegado, incluso utilizando el mismo ejemplo. Cuando estábamos hablando con José sobre ese tema de la estupidez humana, de la aparente estupidez humana, y cuando le puse el ejemplo del trapo, que es el capítulo 16, y me acuerdo exactamente que nuestro invitado fue Andrés para ese capítulo, y justo le puse el texto que leí exacto del periódico en ese justo capítulo, fue exactamente el ejemplo que le utilicé a él cuando él dijo, ah, wow. Lo entiendo, como que llegó un momento que dijo, ¿cierto? Él dijo como, no dijo entiendo, sino como es un muy buen argumento, que es un contraargumento de lo que acabo de decir. Me parece excelente. Y es claro, ¿no? Es como que el proceso que por lo menos hemos hecho usted y yo ha sido muy enriquecedor. Ojalá que la gente que nos haya escuchado pues se lleve las mismas conclusiones. Pero sí, por lo menos para usted y para mí ha sido bastante enriquecedor el hecho de que hemos construido ideas, ¿no? Hemos construido conceptos, hemos estado construyendo argumentos como sólidos, como que le hemos dado varias vueltas al mismo concepto y lo redondeamos y traemos argumento de allí, de acá, de acá. Nos hemos enriquecido, que eso también lo he dicho en varios podcasts, nos hemos enriquecido de los invitados que nos traen pues su perspectiva. Entonces me pareció interesante eso. Y lo segundo, que dije dos cosas. Y lo segundo, que ya no sé si sea negativo, no sé, no, tampoco negativo, pero no sé usted cómo lo ve. Y es el tema de que en un momento del podcast también estamos explicando nuestra perspectiva, nuestra visión, que esto fue todo lo que ya acabé de decir, pero quizás a la gente que nos ha escuchado durante todo el podcast va a decir, oh, o sea, ya sabía.
Sí, los que nos están escuchando van a decir, ah, pues ya lo sabía porque lo dijeron en el 16, en el 22, en el 31, en el 35, y porque estamos explicando lo mismo. Pero claro, como esta persona, pues de pronto no ha visto todo el podcast y pues no sé si sea bueno o malo, porque quizás también está la posibilidad que alguien esté viendo este podcast por primera vez y esté diciendo, ah, me gustó, este no, el capítulo anterior, ¿no? Y dice, ah, me gustó cómo lo plantean. Entonces, no sé si sea bueno o malo. ¿Qué opina usted de las dos cosas? Lo que pasa es que si usted lo ve también para plantearle la opción, la cuestión de que usted vea un podcast interesante, a veces hay que plantearle lo mismo, hablarle un poco para que la persona diga, ah, uy, hubo un tema interesante que hablaron en otro podcast y pues vaya a verlo, ¿no? Entonces, si usted no, en un podcast donde está hablando un tema, no lo referencia, no le dice, mira, hablamos de ese tema y se lo volvemos, le mostramos que hay una cuestión interesante ahí, pues si quiere profundizar más, pues vaya ahí, porque la otra opción es sencillamente eh, sería como tener una continuidad, pero tendría el problema de que la persona tendría que decirle a uno siempre, tiene que vérselo en orden, y pues la persona, Claro. ya, eso va a ser difícil que diga, no, empiezo el siguiente y el siguiente hasta que llegue al que quiero ver, no. La gente va a Sí, ver que quiere ver, sí, o eso sea, no se va a poner a mirar los que no. que Ujú. usted diría que es bueno o que es malo. Es bueno, No entonces. es bueno. Es bueno. Igual de todas maneras, a pesar de que a veces podemos repetir un poco lo mismo, se lo estamos planteando desde la perspectiva para explicar otro aspecto diferente. O sea, También, no es también. como argumentar con una idea para otro tema diferente. No quiere decir que usted tiene que ya, como el tema es distinto, tiene que utilizar ideas diferentísimas, ¿no? Porque pues puede ser que esa idea sea la correcta para ese nuevo contexto también. Claro, claro que sí. Sí, entonces al final se vuelve una buena práctica quizás. Ujú, sí. Para las personas pues para las personas que de pronto ven ese capítulo por primera vez o algo así, entonces se vuelve una buena práctica y quizás sí, para de pronto no ser repetitivo, no, más bien, podría ser bueno ser repetitivo si se plantea desde la perspectiva de la que está viendo Ujú, exacto. el invitado, algo así, ¿no? Ujú, como para mostrarle, mire, esto que nosotros hemos elaborado, pues explica esta cuestión que usted está planteando nueva. Pues claro, y de hecho muchos lo hacen, ¿no? Mucho, si usted escucha a Rosarín, él utiliza también muchos argumentos que ya ha utilizado en otro momento, porque pues es la construcción que él hecho y pues va al caso para explicar algo nuevo que puede darse. Sí, correcto, pero entonces ahí yo lo que veo es que, por ejemplo, Rusarín, claro, repite lo mismo, pero es porque uno lo sigue en diferentes puntos. Porque usted sabe que Mm, como se ha vuelto famoso, lo han llamado desde muchas partes y se vuelve repetitivo, pero en otros puntos. Aquí igual no, igual sí apoyo también su idea porque, por ejemplo, hay otro podcaster que se llama Roberto Martínez, que un par de veces lo han mencionado acá, y él en su propio podcast, él sí que repite muchas veces de lo que dicen, pero quizás lo que usted dice tiene razón, también tiene la perspectiva de que se dice en otra situación, en otro entorno, con otro, pues sí, no, creo que ujú. está bien, creo que está bien. No, y eso va a pasar. O sea, cuando usted sigue a alguien que tiene una temática específica, muchas veces retoma y repite un poco lo mismo, porque pues es parte de contextualizar de nuevo porque pues se supone que cuando usted llega a ver un capítulo, no sabe de lo que ha visto anteriormente, no funciona de esta manera. No es como cuando usted lee un libro que lo leen por orden, sino aquí es muy interactivo de que usted puede escoger cualquier capítulo en cualquier momento. Por lo tanto, pues no puede esperarse que la persona entre sin contexto. Necesita retomar una idea o un concepto que se habló o que se ha estado hablando para que usted lo entienda, porque cómo va a ser para entender este nuevo video si usted no le contextualizó. Igual como lo que usted está haciendo con la serie de la física de nuestro universo, donde usted cuando del siguiente capítulo retoma lo que habló en la anterior. Lo explica muy brevemente porque pues la gente no se lo va a ver en orden. Puede ser que le interese, no sé, el último de Newton, pero Claro. entonces ya después necesita un poco para entenderlo, ver el tercero y así. Entonces puede ser que
puede ser inclusive que lo vea al revés, que vea el cuarto, luego el tercero, luego el segundo, Claro. como, Claro, entonces eso no. y también o sea, ahí la ventaja es que como tengo el poder de la edición, Ujú, el ujú, poder de la edición, se ha visto que, por ejemplo, para enmarcar algo del capítulo anterior, lo pongo en doble rápido. Entonces, ujú, es interesante exacto. porque si dije algo de 15 segundos, lo voy a repetir en 7, la gente va a entender que es del capítulo anterior, pero también va a tener una contextualización rápida del capítulo, de la referencia del capítulo anterior. Ujú, correcto. Sí, ah, a Pues, propósito, me contó que vio el capítulo 4. ajá, el de Newton, sí. ¿Qué tal le pareció? Muy interesante, ¿no? Digamos, sí había visto documentales sobre Newton antes, entonces digamos que buena parte de la información la tenía, pero me pareció muy interesante cuando, pues no sé si, bueno, como lo diré así como rápidamente, cuando hizo como un resumen de sus teorías, como que lo explicó muy bien, ¿no? Con ejemplos muy claros y con videos, o sea, para que fuera muy entendible, Sí, sí, lo sí, más sencillo sí. posible. Se percató, por ejemplo, que fue como una idea que se me ocurrió en el momento Mm, cuando puse el video del tren y del carro. ujú, Me pareció interesante sobre la primera ley de Newton, que yo decía, pero ¿cómo la explico? ¿Cómo la explico? Y pues el video, ¿saben? No es como un choque normal de un tren y un carro, pero aplica muy bien para las leyes de Newton, es decir, y lo voy explicando al momento porque toca graduar la voz y el video para que se vea exactamente. Entonces, cuando una fuerza externa interfiere en la trayectoria del primer objeto y cambia esa trayectoria, es exactamente como pasa, ¿no? Ahí con la que ujú. batallé, con la que sufrí un poquito fue con la del avión, como que no sabía qué objeto poner y en serio le di vueltas, o sea, estuve buscando muchos objetos que se desplazaran y se detuvieran. Pero claro, estamos hablando de YouTube, entonces yo dije un balón de fútbol, todos son patadas impresionantes, tiros muy fuertes, la técnica, todo, o sea, entonces yo dije, ok, un carro, ¿no? Los carros van de carreras, van piques, va súper rápido, o sea, claro, ahí me di cuenta que lo que la gente siempre busca es al revés, la emoción, lo que sea rápido, que sea fuerte, que sea, no un objeto que vaya y se detenga, porque yo dije, no sé qué objeto poner, hasta que dije, bueno, un avión me sirve parcialmente. Afortunadamente puse esta notica aquí, yo no sé si usted la vio, esta nota de, ok, el avión está en desplazamiento y se detiene. Aquí obviamente está interviniendo la fuerza de frenado del avión, por lo cual ya no se aplica tan bien el ejemplo, pero puse la nota, puse, bueno, aquí también interviene la fuerza de frenado, hay que obviar la fuerza de frenado para entender pues la ley de Newton en este caso. Ujú, correcto. Y también las leyes de la óptica, ¿sí? Yo con ese tema del ojo, ese yo no lo sabía, por ejemplo. O sea, lo que llegó a hacer Sí, ese sí lo para, he leído, sí. Sí. uy, qué Muy fuerte. extremo, que meterse un punzón solo para deformar Sí, su güey, córnea un poquito extremo, ¿no? es Pues que de como pronto lo hizo con cuidado, pero casi arriesgar la visión para comprobar, para comprobar o para llegar a una respuesta, wow, o sea. Y no, por, y la cuestión que usted planteó que ha sido un debate eterno que, de quién es el inventor del cálculo integral y diferencial, si Leibniz o Newton. Eso es sí, una cuestión que todavía hay muchos defensores de un lado y del otro, pues, como que plantean más uno o el otro. Ahí sí como dice, el que prefiera usted, muchos lo prefieren sí. a uno o el otro. Sí, sí, sí. Hay dos cosas curiosas ahí. De hecho, vea, esto nunca lo habíamos hablado, pero se me ocurrió ahora. Y esto tiene un nombre. Pasa que ahorita no me acuerdo el nombre ni poquito, mejor dicho. Pero es una situación, es como un fenómeno, por así llamarlo, en el cual pareciera que el conocimiento surgiera en diferentes partes del mundo al tiempo con personas que no tuvieron, es imposible que tengan contacto. No sé si alguna vez había escuchado o leído de esa situación, que es un tema muy curioso y es un tema de investigación que resulta muy interesante. Y ese es un ejemplo. Y usted se pone a pensar y sí suena muy curioso. Y es el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Newton desarrolla todo el cálculo completamente integral y diferencial, sigue. Y casi en la misma época, sin nula comunicación, el otro hizo el mismo descubrimiento. Es muy curioso que no fue 100 años antes, 50 años después, 100 años después, sino como casi al mismo tiempo ese conocimiento desarrolló casi como si el conocimiento humano se tuviera que desarrollar en cierto momento. Hay un caso muy curioso también de esto que es no me acuerdo si es de las pirámides, que por ejemplo en Egipto construían las pirámides de esta moda y acá en América pues también están las pirámides de esta manera.
Y hay otro tipo de conocimiento en astronomía que casi por la misma época, no sé, los europeos o los árabes hacían un descubrimiento matemático y en América también lo hacían. Entonces uno decía, entonces son cosas muy curiosas que de hecho se han analizado y obviamente, y por favor que no se entienda esto como un apoyo a las teorías de conspiración, ¿no? Porque entonces comienza, claro, como son los extraterrestres, bajaron y crearon una pirámide allá y la otra acá, hay un poco de basura ahí que no. O sea, la idea es proponer esta situación y analizarlo con ojo crítico y con pensamiento crítico y no Mm. darle respuesta a un montón de teorías de conspiración o decir que pues, Dios quiso así y ya, ¿no? Pero sí me parece muy curioso como ese fenómeno. A ver, por el lado de las pirámides, si había leído alguna vez que como que geométricamente es fácil llegar al razonamiento que si tengo la capacidad constructiva de hacer algo así, la estructura más fácil y potente de esas épocas, sin ser vertical completamente, pues es muy fácil que algo muy, una base muy grande abajo sostenga algo muy pequeño arriba, es casi lógico, y pues con los materiales pues simplemente construir algo de esta forma, ¿no? Pero por ejemplo en el caso del cálculo o en otros ejemplos, ahorita no recuerdo los ejemplos, pero hay muchos ejemplos de ese tema, me parece muy curioso, es como muy... Aunque en eso, por ejemplo, se dice que las verdaderas pirámides son las de Egipto porque las otras se llaman terrazas, porque no tienen esta forma, sino son como terrazas, terrazas, terrazas. Ah, porque no Exactamente tiene como punta pirámide. o algo así. Sí, y porque son más como en forma de terrazas, como que tenían esta, digamos que no, Ah, que son como más cuadradas, o sea, como un cuadrado encima otro cuadrado, encima otro cuadrados, cuadrado, otro ¿sí? No, cuadrado. no En cambio, como el otro sí un la directamente. redondeaban y dándole esta perfecta forma porque las contrataban a artesanos para que les diera la forma Uy, sí. exacta. O sea, eso fue un cambio, mejor. Bueno, Eso fue es- muy trabajoso. como usted dice que contrataban, no creo que haya muchas No, pues también contrataciones tenían por esa una cantidad de época, ¿no? esclaves para hacerlo, pero Sí, también muchos pero, utilizaron muchos artesanos para, o sea, también con, personas especializadas para una forma específica, ¿no? O no, sea, pues, esa parte. pero personas Pero especializadas. el jalarlas y el hacer todo este proceso, eso sí puede ser con puros esclavos, pero No, la pero parte digo, donde... personas especializadas, pero a punta de rejo ¿qué? Y amenaza de muerte. No creo que, venga, hacemos un contrato, a usted sí le vamos a pagar sus varias monedas de oro. No creo mucho. Ese güey sabe arte de artesanía, me hace esa mierda como yo quiero, lo matamos. O sea, no creo que un Y si se contrato así, equivoca, ahí lo ejecutamos de una vez por haberse como con plan equivocado. dental, psicología, sistema de salud. Pensión, primo, vacaciones, no creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, no sé qué opina de ese tema. Ah, bueno, pues, bueno, es que, digamos, sería más fácil de entender si comparáramos, por ejemplo, casos de entre América y Europa, que estaban separados geográficamente, pero en otros casos puede haber influencia de que el conocimiento se transmitió, ¿no? Hubo transmisión por alguna forma, porque pues Claro, cosas que ocurrieron en Europa pueden haberse transmitido a Asia y así. Entonces, porque había rutas comerciales y este conocimiento pudo transmitirse. O sea, por ejemplo, el caso de los fenicios y que ese conocimiento que desarrollaron los fenicios después lo utilizaron otras civilizaciones, es uno de estos casos. Y así tenemos muchos, muchos ejemplos donde una civilización desarrolla algo, se transmite el conocimiento y otra civilización, digamos, toma esas ideas y desarrolla por su lado, pero ya tiene una idea que se transmitió. En el caso de Leibniz y Newton es más complicado porque ahí entra uno, no puede uno afirmarlo completamente por lo que Newton dice que lo desarrolló muchos años anteriores, pero no lo publicó, pero usted cómo puede afirmar si eso es cierto o no, no se sabe. es que ahí está el Ese es problema. el gran punto ahí. O sea, lo puede afirmar, pero pues no hay una demostración. Y creo que, según lo que yo conozco, él nunca cogió y mostró los documentos donde lo desarrolló y miraron a ver y comprobaron que era de ese tiempo. Creo que nunca presentó No. documentos como para decir, ah, no, mire, tiene estos bosquejos ahí hechos a mano donde desarrolló toda su teoría. Sí, sí, de hecho ahí yo lo mencioné en el capítulo cuando llegó Halley, precisamente llegó Halley a decirle, venga, no, que sí, ya, que yo lo hice, ¿qué tal? Muéstremelo. Y se me perdió, pues ahí hasta él mismo lo votó, o sea. Exacto, pues puede ser, inclusive puede ser que lo supiera, pero no lo había desarrollado tan bien y cuando él le pide, pues ahí sí lo especifica, o Pudo sea, hace haber sido. bien. Entonces por eso dice, Divagando pudo haber sido. Sí. sí, por eso finge que lo perdió y para desarrollarlo bien, para...
pero de todas maneras hay mérito en que lo logró, eso no importa si lo hizo También, antes o también, después. sí. Mm, Sí, y también fue interesante la perspectiva que lo coloqué porque esto se lo había comentado, creo que lo había hecho en el podcast desde antes, que la idea era mostrar información diferente, ¿no? Entonces, yo mismo lo menciono, pues hay muy buenas biografías de Newton ya en internet, pues para que la gente las vea, el que la ujú. quiera ver. Pero entonces yo lo que hice, o sea, hay muchas personas que hablan de la biografía de él y hay muchas personas que explican las leyes de él, pero no encontré un video, que espero que en mío sea una propuesta nueva, en donde hablen de la biografía, de su personalidad y su historia, al mismo tiempo que se explican bien las leyes y especificadas bien las leyes y la ley de la gravitación universal y pues las leyes de la óptica, que fue lo que traté de hacer, como en el momento histórico de su vida, contar con las personas que tuvo interacción y al mismo tiempo contar pues cada una de sus leyes y propuestas matemáticas. Sí, no sé si se fijó en el video explicativo, es el robotcito, o sea, me pareció súper explicativo. Sí, o Ah, sea, sí, exacto. Sabe que algo que sí me hubiera gustado, pues no sé si lo de, siempre tuve curiosidad entre la relación entre Newton y Halley, que fue una relación interesante, porque pues prácticamente Halley es el que de alguna forma lo apoya y le propone que publique todo, que inclusive él paga por la publicación, porque en ese momento la Royal Society estaba quebrada, entonces sí, por su sí. anterior libro. Entonces le tocó casi que a Halley pagarle ese tipo de apoyo, eso es súper interesante. O sea, eso muestra una importancia en Hawley que no, creo que no se le ha dado en sentido de que si no hubiera sido el que casi que le dice a Newton, publique, lo que usted está desarrollando es muy importante para la ciencia, mm, puede ser que nunca hubiésemos conocido la genialidad de Newton, Al final hubiese creo que eso pasado es, como desconocido. al final eso es como lo que se refieren como a las figuras ocultas. Que Ujú, exacto, muchos, figuras muchos se trae ocultas. ese tema con el tema de las mujeres en ciencia, pero Ujú. sí, por ejemplo, con el tema de Einstein y su esposa, su primera esposa, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, Melieva, o sea, la segunda esposa, bueno, su primera esposa. No, si era la que- primera, que fue ella, si me sí, acuerdo bien, él la conoció en la universidad y casi que entre los dos desarrollaron la teoría, o sea, estuvieron acompañados al comienzo y ya después no sé cómo que se apartaron, entonces no supe, no sí, no, sé pues qué pasó ahí con no, eso. lo que pasó fue lo siguiente, sí, se conocieron allí en la universidad, a Einstein le atrajo mucho porque era una mujer Muy, muy, muy gente, sí. inteligente y con unas habilidades matemáticas sorprendentes. Ujú. Además, que ver una mujer en la universidad en esas épocas era una cosa tremendamente rara, pues Una por el rareza, sí. absoluto machismo que existía por toda la zona, por todo el Mm. mundo, bueno, casi por todo el mundo, bueno, al menos en Europa, para hacerlo más específico. Se conocieron, se fueron a vivir juntos, tuvieron un hijo, y en todo ese tiempo la nena le ayudaba demasiado a desarrollar Ujú. ecuaciones, incluso Exacto. un tiempo en el que él iba a trabajar y volvía, ella se quedaba en la casa trabajando en toda la cantidad de ecuaciones Y matemáticas, corrigiéndole, sí, exacto. Y que, mientras él volvía y él complementaba información o él cogía eso como una base muy fuerte para el desarrollo de sus teorías. Ellos al final terminaron pues porque Einstein era todo perrote, todo cochinote. fue cuando creo que le fue infiel ya con la prima, o ya se le fue infiel, algo Exactamente, así. exactamente. Entonces se separaron, pero ese es otro ejemplo de figuras ocultas, de que, güey, prácticamente que entre los dos, yo personalmente pienso con lo que he investigado, que sí, obviamente Einstein propuso más, ¿no? Pero que la nena fue una ayuda, no sé, el 40% por lo menos Ujú. a nivel matemático y a nivel matemático fuerte, no a nivel ahí de sumas y restas, ¿no? Sino a nivel matemático fuerte para hacer esas teorías. Y lo mismo de ella casi no se habla, de ella, o sea, la figura es Einstein, el gran Einstein, Lo que no sé si él en algún momento, en algún libro le dio crédito, ¿no? O le dijo gracias a ella o con la colaboración de, ¿no? No sé si eso lo llegó a hacer. ahí sí no estoy seguro, ahí sí no estoy tan seguro, ahí sí no me atrevo a Porque decir eso me nada. pareció curioso entre Marie Curie y ¿cómo se llama el esposo? Bueno, Pierre Curie, Pierre Curie, a él le iban a dar el Nobel, pero solo se lo daban a él. Y él dijo que no lo recibía si a la esposa no también no se lo daban. Entonces, totalmente. ese es un caso donde realmente se le da reconocimiento. Entonces, no sé si en eso podría ser que Einstein falló. Eso sería interesante para ver realmente su personalidad. Ahí sí, como dice, qué Sí. tan noble era realmente. Que la verdad no sé, es que de eso sería interesante investigar si en realidad la mencionó o no.
Ahorita voy a decir otro ejemplo de otra figura ocultada, por ejemplo, y esto sale casi como el caso de Halley y Newton, porque es curioso porque Halley no aportó en nada a la teoría, nada, 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 nada. Pero ese apoyo, esa insistencia, ese decirle a Newton, venga, haga, fue lo que reveló al planeta Tierra esas leyes tan impresionantes. Ahora, algo así va a traer a colación que todavía se ve más en esa perspectiva, y es, por ejemplo, Stephen Hawking, que ya muchos lo saben, es a la persona que más he admirado en mi vida, y la esposa. Güey, la esposa fue un apoyo brutal por la Ujú, sí. enfermedad que él tenía y de muchas formas, no a nivel matemático y no a nivel de nada, ni siquiera ninguna sola teoría, pero ese apoyo emocional e incondicional de todas las formas de estar presente ahí donde lo deja, eso es un apoyo para un genio brutal. O sea, eso es un apoyo que por lo menos uno dice, bueno, la esposa de Einstein por lo menos le propuso teorías matemáticas, que uno dice, wow, pero aquí no hay teorías matemáticas, pero es un apoyo que sin ella quizás Hawking no hubiera hecho lo que hubiera hecho. O sea, quizás, o sea, vamos aquí hablando ya de posibles que no son, pero bueno, lo hubieran internado en un hospital, se hubiera quedado, porque no tenían mucho dinero tampoco, se hubieran quedado, no sé, con la familia que lo trataran mal o que tuviera abusos, o no sé, en un hospital alejado de todo, que no le dejaran acceder a alguien que le ayudara a transmitir sus ideas. Y yo digo que eso fue una ayuda, o sea, la esposa fue una ayuda brutal. Entonces a veces pienso que esas figuras ocultas ni siquiera es la ayuda que hagan el aporte directamente a la teoría, sino una figura oculta también es eso, que la apoye como Halley apoyó a Newton, pero todavía más como la esposa de Hawking apoyó a Hawking. ¿Y cuántas figuras ocultas no hay más en el mundo? Creo que hay una película de eso, ¿no? No sé si la ha visto, que son de unas mujeres afroamericanas que ayudan mucho a lograr que los estadounidenses lleven al el La primer vi, ser humano a la... vi ¿Sí, la sí la vio? película, vi la Sí, película, sí. ¿no? Y de hecho fue Algo un así se caso, llama, está figuras basada en un caso, ocultas. creo que se llama Figuras Ocultas, sí. Sí. Y está y de hecho es de un caso real, sabe que voy a volverla a ver, me parece interesante. Para ver Porque estas personas quiénes fueron en la vida real, sí. Exacto. está basada en un tema real, en una situación real de que en realidad fueron ellas las que propusieron, las que dieron, bueno, esta gran cantidad de teorías que desarrollaron ellas, que fue gran parte, o sea, parte muy primordial e importante para que el Apolo 11 llegara pues a la Luna. Y de nuevo, como que Ujú, son muy exacto. poco reconocidas. Eh, Ujú. hablando de películas, o no sé si quiera decir algo del tema. De películas, hay otra No, no, similar, pero... no, bueno, sí, quería decir si quería cerrar el tema con algo para hablar de películas, pero bueno, si quiere Ah, arrancar. bueno, del tema, pero que no, pues lo que le digo, pues retomando lo que de pronto estaba diciendo, es digamos que me pareció muy interesante que en Cosmos, en la nueva versión de Cosmos, plantean eso, ¿no? Esta relación entre Halley y Newton y cómo este lo apoyó, cómo finalmente el esfuerzo que hizo Halley para lograr que todo lo que se estaba escribiendo se publicara, llevó a la ciencia a un nuevo nivel. Que lo que digo que estas personas, estas figuras ocultas, no se les da el crédito que merecen. Sí, Que merecen. Sino que es que en el tema de Halley yo no sé, porque Halley también fue un teso haciendo muchas cosas y se sabe, y sí, también es una también. figura, también es una figura. Sí. Entonces, bueno, el tema de Halley sí, que hay uno, o sea, sí, pero otras figuras, por ejemplo, la esposa de Einstein, o por ejemplo, la esposa de Stephen Hawking, o por ejemplo, como son tan ocultas, personas que ni conozcamos, que de pronto son Ujú. gente que tuvo unas ideas brutales y precisamente son figuras ocultas es porque no son poco relevantes y poco se conocen. Ah, pero creo que en Cosmos también hablan un poco de eso ¿cómo se llamaba esto? Que eran un grupo, es que no me acuerdo bien cómo era. Hay un capítulo donde hablan de que un astrónomo generó como una comunidad de mujeres que se encargaban de ir haciendo como un mapa de las estrellas y determinando su distancia y todo. Sí, Que total, inclusive una de ellas generó el método para calcular la distancia correctamente, ella lo generó, pero no me acuerdo de este capítulo de quién era, de quién fue el que hizo esta comunidad. sí, no me acuerdo el nombre, pero ese era llamado, pues el nombre del científico era llamado era el aren El aren de de... ella, no sé qué, sí, Lo voy a y buscar muy que, rápido, a ver pero fue muy si... interesante ver como esta reunión que él generó y cómo todas ellas se apoyaron y Pickering, trabajaron puede muy ser, fuerte. el aren de Pickering puede ser. Y que sí. Déjeme.
Déjeme Y leer. ahí llegó una astrónoma muy famosa que desarrolló después, cogió todas estas teorías, todos estos conocimientos experimentales que tenía, todos esos, y lo utilizó para desarrollar su propia teoría. Era una mujer que llegó a ese lugar, Sí, entonces el aren hablan de de ella, pero no me acuerdo ahorita de esta mujer. El harén de Pickering. Son 13 mujeres para la historia de la astronomía. Mm. Las 13 mujeres que aparecen en esta foto jugaron un papel importante en todo lo que aconteció en el interior del edificio. Bueno, en un edificio que aparece en la foto también. Fundado en 1839, el observatorio comenzó su andadura centrándose en desarrollos para los primeros trabajos astrofotográficos estadounidenses. Pero a partir de 1877, a raíz del nombramiento de su nuevo director, el astrónomo Edward Charles Pickering, toda la actividad se limitó a la fotografía estelar. Es entonces cuando entraron en escena las protagonistas de esta historia. A finales del siglo XIX, este grupo de 13 mujeres, conocidas hoy como las calculadoras de Harvard, se dedicaron a contar y clasificar estrellas en el observatorio. Realizaban un trabajo tedioso y mecánico que, sin embargo, ayudó a asentar las bases de la astrofísica moderna, explica la filósofa del CSIC, Eulalia Pérez Cedeño. Entre ellas, la apenas conocida Williamina Fleming. Ah, Fleming. Ah, esa Fleming, Desempeñó un sí. rol crucial. Después de trabajar como criada en el hogar de Pickering, este la contrató para realizar tareas administrativas y cálculos matemáticos. Su eficacia hizo que el astrónomo confiara en ella para custodiar el archivo fotográfico del observatorio, y con el tiempo también le encargó reclutar y dirigir las otras mujeres que irían configurando lo que desafortunadamente se conoció como el harén de Pickering. Annie Sí. John Cannon, uy, ella me suena muchísimo también, Annie John Cannon y la primera, Fleming. Antonia Maury y Margaret Harwood o Henrietta S. Leavitt, no sé cómo se pronunciará, entre otras, se fueron sumando a este grupo. Básicamente se dedicaban a catalogar y clasificar estrellas, midiendo variables como el brillo, la posición y el color de cada astro a partir de placas fotográficas. Un trabajo por el que obtenían salarios muy inferiores a los de los hombres. Y bueno, no sé si seguir leyendo. Ujú. Bueno, sí, como que es este caso. No me acuerdo en este capítulo de Cosmos cuál era el tema, la verdad. No me acuerdo. Precisamente eso, precisamente la forma en la que se clasifican las estrellas y el mapa estelar, uno de los mapas estelares más Mm, completos que existió en la historia, y una técnica que todavía se usa en varios observatorios del mundo. O sea, la contribución que tuvieron estas nenas fue brutal para ujú, la ciencia. No sé si sean figuras ocultas, yo creo que un poco sí, yo creo que un poco sí, pero otra vez por la mierda del machismo. Es que, güey, mm. el machismo yo sí pienso que jodió muchísimo, pues muchísimo el desarrollo humano al fin, ¿no? Porque o se estuvo condenando al 50% de la población. Y lo que yo le digo de nuevas perspectivas, un cerebro como el femenino que funciona un poco distinto, le da a la ciencia un enfoque que puede ser interesante, se puede llegar a nuevas teorías por un enfoque simplemente distinto. Si usted le niega Uy, pero no por creo, ¿será? No, ahí no comparto mucho esa idea. podría ser lo que le digo, ahí la posibilidad. Yo diría que sí, porque una perspectiva diferente puede generar una forma distinta de resolver un problema y eso. Entonces, Ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo, pero por persona, no por sexo. no por sexo, sí, pero Yo me digo por refiero que, persona, o sea, exacto. un hombre también puede una perspectiva muy diferente de un área. O sea, estoy de acuerdo, pero no por ser mujer, no porque la Pues ahí forma de voy a mujer. lo de, por ejemplo, estas perspectivas de cerebros que son un poco distintos, como los autistas o otro tipo de cerebros que tienen funcionamiento un poco distinto, pueden tener un enfoque, una forma de resolver los problemas distintos. Pues sí, Por pero ejemplo. güey, ya casi que está sonando machista lo que dice comparando un autista con el cerebro de una mujer, porque es que el autista es una No, condición no, me de refiero con lo que trastorno usted está mental. diciendo de que no necesario que sea, que tenga que ser directamente de otro sexo, sino simplemente con que tenga una perspectiva diferente, que tenga un funcionamiento un poco distinto, sin importar inclusive el sexo. Claro, Pero de pero todas de maneras, nuevo, claro. pareciera que estuviera diciendo que un cerebro un poco distinto como el del autista y un cerebro un poco distinto como el de la mujer. No, no, Yo no, no veo tampoco a ese una extremo. diferencia tan fuerte como el del autismo, tan fuerte como el de hombres y mujeres. O sea, por eso digo. Y es que Ujú, yo siempre lo he dicho, no sé si lo he dicho acá en el podcast, creo que sí.
pero a mí no me gusta la diferenciación de entre hombres y mujeres. Estoy muy en contra de decir los hombres X y las mujeres X, a no ser que sean aspectos muy meramente biológicos, ¿no? Científicos, como yo que sé, la testosterona o algo así, que ya son cosas más evidentes. Aparte de eso, nunca me gusta decir las mujeres X y los hombres X porque me parece muy, pues, machista desde la perspectiva que sea los hombres, y por el otro lado sí se podría hablar de embrismo, aunque no conozco muy bien la definición, no me voy a Pues meter sería tanto. más que machista sexista, ¿no? Es como pensar de que como somos dos sexos, casi que somos, casi que nos vemos como especies diferentes y Sí, como tampoco, dos no sé, especies. una cosa, por esas expresiones de que la mujer es de Marte y el hombre, que el hombre es de Marte, sí, la mujer es de Venus, una cosa así. Cosas Algo de ese así. tipo, expresiones así extremas, ¿no? Como Sí, sí, si, sí, sí, como que como no. así que ya ni siquiera somos del mismo planeta, sino ya nos pensamos como de planetas diferentes, cosas así, ¿no? Esa Sí, visión tan no, extraña. nunca he estado de acuerdo con esas diferenciaciones o separaciones entre hombres y mujeres, porque al final, pues, por ejemplo, para esos casos que es lo que estamos hablando, para propuestas de ideas o para resolución de ideas, me parece que es exactamente lo mismo. Unos cerebros más capacitados, más adaptados para esa solución de problemas, independientemente que sea hombre y mujer, ¿no? Sí, exacto, sino que, digamos, puede ser que un cerebro femenino que tiene como una mayor cantidad de conexiones entre hemisferio izquierdo y derecho, puede tener una cierta habilidad diferente, ¿no? Podría tener una cierta diferenciación en ese sentido. Ahí es donde digo que no, o sea, no he visto ningún artículo que respalde que las mujeres tienen una concepción diferente de la ciencia o de ideas o de ingeniería o de cualquier campo de conocimiento. O Mm, no sé en qué se basa. Pues pensaríalo en términos de habilidades, ¿no? No de habilidades, ciertas habilidades un poco, puede ser que uno tenga una pequeña ventaja sobre el otro, puede ser, O con sea, este según tipo de usted, conexión. diría que las mujeres tienen mejor habilidad que los hombres para la ciencia o para algún campo No, por específico. ejemplo, en términos lingüísticos, creo que he visto que parece tener una mejor habilidad, por ejemplo. Pero lo que le digo, eso es muy relativo, ¿no? En Pero no, términos o de... sea, no he visto eso. Si quiere googleelo y me muestra o nos lee la investigación. O sea, que dice que el cerebro femenino que tiene más habilidades. Yo No, no eso es estoy de más acuerdo. una hipótesis que realmente, no sé si realmente hay una teoría detrás, o sea, ha tratado de llegar a encontrarlo. Si he escuchado Pero usted se está basando cuestiones en de lo ese que tipo. dice en una hipótesis. Y yo estoy basándome en hechos reales. No hay ninguna demostración que diga que en ningún campo el cerebro de la mujer es diferente, rinde más, o el cerebro del hombre rinde más que el de la mujer. No hay ningún campo. No se han hecho experimentos para tratar de, o Se bueno, han hecho, claro que se se han han hecho. hecho, y yo los he leído, y por eso le digo, no he encontrado ninguna conclusión que llegue a la conclusión pues que está diciendo. mm, ahí sí tendría que leer, a ver, buscarlo para ver qué. Claro, porque si usted dice que hay una diferencia de un No, dije sexo, podría, nunca he hecho lo afirmado, digo podría haber. claro, pero con base en una hipótesis que no es científica. Mm, ¿Cómo así? No, pues si se están planteando y se han hecho investigaciones es porque se está manejando una cierta hipótesis de todas maneras. Claro, Que y la sea, conclusión es que no hay diferencia, ninguna. Esa es la conclusión. o sea, es más un mito popular que realmente un hecho Pues, científico. y es que lo que pasa es que es un mito que precisamente está basado en la diferencia de sexos, que muy seguramente es el machismo, porque de nuevo lo que iba a decir, si usted afirma que un cerebro tiene Sí, el sexismo, sí, más que el machismo, sexismo, sí. si usted afirma que un cerebro tiene mejores cualidades sobre el otro, también, o sea, se infiere directamente que también tiene peores condiciones que el otro. Entonces está diciendo, no, la mujer tiene mejores condiciones para la ciencia, por ejemplo, hipotéticamente. Significa que entonces un hombre también tiene mejores habilidades que la mujer para cocinar, o yo qué sé, no. Pues lo que le digo, no he visto ninguna conclusión científica que llegue al aspecto de que si esa diferencia sea realmente interesante para cualquier, ¿qué? Para cualquier campo del conocimiento. Porque, por ejemplo, si lingüísticamente fueran mejores, entonces, no sé, aprenderían más idiomas
o aprender idiomas más fáciles, más fácil, o etcétera. Y pues se ha visto hombres con una cantidad de idiomas, que saben un montón de idiomas y lo manejan bien, como mujeres también, ¿no? Por eso digo, es que la diferencia está entre personas, no entre sexos. O sea, así como hay mujeres complicadas, hay hombres complicados, así como hay mujeres que gritan, hay hombres que gritan, así como hay, o sea, todo, es que dependerá, así como hay mujeres muy buenas en ciencia y hombres muy buenas en ciencia, en ingeniería. Sin embargo, esto también me trae un dato que leí alguna vez, y es esta poca afiliación, por así decirlo, que tienen las mujeres a carreras, por ejemplo, como la ingeniería de software. Y también a la ciencia. Esto también alguna vez leí un artículo, solo que la ciencia es un poco más participación de mujeres que hombres, porque sea como sea, ya vivimos en una sociedad en la cual la mujer es libre de elegir la carrera y la universidad que se le dé la gana, y los únicos impedimentos son los impedimentos que tenemos todos como personas, es decir, que no tenga una buena formación académica o que no alcance el puntaje de un examen, etcétera. Y aún así, con la libertad tan grande que existe ahora, no vemos una tasa igual en la ingeniería de sistemas como se vería en otras carreras y en general en ciencia. Sí, sigue pasando que en ciencia entran muchos más hombres que en todas las ciencias, entran muchos más hombres que mujeres. Ahí, y eso también hay un tema de investigación ahí se ha hecho un tema de investigación y algún artículo, alguna fuente llegó a una conclusión, ahorita no me acuerdo y no me voy a poner aquí a decir conclusiones de las que no recuerdo muy bien, pero sí sé que hay investigaciones del tema y se están llegando a ciertas conclusiones, pero sea como si así es muy extraño, eso siempre se me ha hecho extraño porque incluso, de hecho esto me parece súper negativo del feminismo, entre comillas, y es el hecho de que se le den más oportunidades a las mujeres para ingresar a estudiar, por ejemplo, en este caso, para entrar a estudiar ingeniería de sistemas, pero también se les ofrecen ayudas para un montón de cosas que a los hombres no. Y ahí me parece que hay una, ¿cómo se llamaría? O sea, lo mismo que la mujer sufrió por el machismo, o sea, hay Ah, como una una discriminación positiva esa que es se la llama. palabra, una discriminación hacia el hombre simplemente por nacer hombre, que es un muchacho, no sé, de 17, 18 años, por usted haber nacido hombre, no le vamos a ayudar a entrar a esta carrera. Usted es mujer, usted nació mujer, entre. Y yo digo, esto en esos tiempos no debería existir, eso no debería pasar. Sí deberían oportunidades para todos, deberían haber becas para todos, debería haber educación gratuita para todos, de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que se le ayude a alguien solo por sexo, solo por nacer mujer, serás como mujer, entonces le damos una beca para ingeniería de sistemas. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. Lo que estaba diciendo es que incluso a pesar de que se le dan estas becas gratuitas y apoyos a las mujeres, no están logrando todavía una tasa, ni siquiera, o sea, ha incrementado muy poco el nivel de mujeres que hay en esa carrera. Es muy curioso, es muy curioso. Ujú. Igual, como digo, tampoco, o sea, pues sí está como esta cuestión de que en todas las áreas todo está en la mitad, ¿no? O sea, debe haber la misma cantidad de hombres y mujeres, pero eso Sí, no quiere decir que hay que forzarlo. Si un género no sí, quiere meterse a un área, pues sencillamente que lo domine el otro, porque pues ese, si, si, sí, un, correcto. si, si él no lo De, quiere, o sea, de acuerdo. es como decir, no, que tiene que haber, no sé, en qué área hay por decir algún caso, aunque no sé si sea cierto, digamos, en términos de la cuestión de estética, de belleza, de cuestiones de belleza, que tienen que haber la misma cantidad de hombres y mujeres. Si al hombre no le interesa ese tema, pues no tiene que ser así, ¿no? Sí, y así Pues en un, cualquier un área. ejemplo, un ejemplo que funciona es la enfermería, uno, y Ujú. el otro ejemplo que puede aplicar es la pedagogía infantil. Sí, La tasa exacto. de hombres es bajísima en esas dos Y no, carreras. si al hombre no le interesa, pues usted no puede decir, no, es que vamos a generar lo que se está diciendo, becas y todo, Sí, pues y, usted y- y no puede. mire, y mire que es muy curioso lo que acaba de decir, mire que no hay becas para hombres para entrar a estudiar pedagogía infantil ni enfermería. ¿Por qué no las dan? Porque el gobierno no hace eso. Es que es cuando digo que el gobierno utiliza ciertas discriminaciones o ciertos emblemas o ciertas luchas para Ujú. ganarse las mayorías y ganar votos. Exacto, No porque, sí. no porque realmente se sienta a pensar qué es lo que le conviene al pueblo, porque es que un gobernante tiene que gobernar para el pueblo, no para las mujeres, ni para los hombres, ni para los homosexuales, ni para no, para todos, incluyendo sus diferencias sociales,
de ricos, pobres, clase media, clase baja, ricos, pobres, y de todas sus condiciones que están, ¿no? No porque entonces voy a darle becas a todas las mujeres porque el feminismo y porque está, y la lucha y voten por mí y voten sí, pero bueno, entonces porque si van a hacer igualdad de condiciones, denle a los hombres becas, y yo digo, aún así, esa posición sigue siendo ridícula, que es lo que yo dije antes, ¿no? Vamos a mejorar la calidad y la gratuidad de la educación en el país, eso sí es una verdadera idea para un país. No estar que Vamos a encontrar becando, la manera becando, no de no. darle becas, sino no de darle cuotas, porque se habla de cuotas, sino lograr que ellas estén en las mismas condiciones, que tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que hay que asegurarlo. O sea, lograr que ellas llegan en las mismas condiciones que los hombres para que compitan en igualdad de condiciones. Eso es lo ideal, para que no tenga que usted generar estas discriminaciones de ese tipo, ¿no? Como es como un tipo de discriminación, en este caso, como cierto grupo fue discriminado, ahora les damos más ventajas. Entonces, no sé si es como decirles que ustedes no tienen más posibilidades, que la única que hay posibilidad que tienen es que si yo les ayudo, si yo se lo facilito, ahí sí lo logran. Es Sí, como sí, menospreciar eso, sus capacidades, eso de se cierta manera, llama ¿no? discriminación positiva. Así, Y sí, es como lo que usted dice, discriminación. es que también se vuelve machismo si entonces yo, no, las mujeres, o sea, como no pueden entrar a ingeniería de sistemas, entonces me toca ayudarles y me toca darles becas. Es que eso es machismo. El machismo Mm, es que todos sí. estamos igual y tenemos las mismas oportunidades de entrar a escoger a estudiar lo que yo quiera. No, claro, entonces les doy becas, pero ¿por qué no pueden? O sea, se supone que el feminismo lucha es porque las mujeres pueden hacer todo exactamente igual que los hombres. Bueno, a excepción de cosas de fuerza, que eso ya es, bueno, y eso, ¿no? Porque allá entramos ahí hay mujeres más fuertes que hombres, ¿no? Pero en general, Mm. en cosas de fuerza, pero bueno, independientemente de eso, en cosas intelectuales, son absolutamente iguales y pueden alcanzar y llegar a los puntos que se les dé la gana. Entonces, no por eso, entonces vamos a darles, sí, más, cosas más fáciles, facilitarle el trabajo por ser mujer. Como es mujer, le va a facilitar el trabajo y le va a dar acceso allá a esa universidad y le pago la carrera. ¿Por qué? Claro, y es que pues tiene un sentido lo de las cuotas en el momento cuando se creó porque en esos momentos ellas estaban en condiciones no en las mismas condiciones de desigualdad, en el sentido de que les quedaba más complicado, Ok, porque no sí. les da. Pero digamos, el sentido de cuotas fue al inicio, pero lo importante era lograr, o sea, el objetivo primordial era que ambos llegaran con las mismas condiciones y ahí no fuera necesario darle cuotas, sino ya si ambos llegan a la misma, con las mismas capacidades, ahí sí es donde uno dice por qué escogió una y no otra. Ahí es donde usted sí impone la cuestión de si se está discriminando como tal, ¿no? O sea, si usted tiene dos personas, una persona que tiene más capacidad que otra y se lo da a la que tiene menor capacidad solo por pertenecer a un sexo, ahí ya hay discriminación en cualquier sentido. Que eso es a lo que lucha, ¿no? Que ahora está pasando es lo contrario. Pues no sé si sea así, pero como que se tiene la idea de que como sean estas cuotas, hombres que tienen más capacidades no logran entrar porque mujeres con capacidades menores obtienen el puesto, tienen este beneficio. Es, digamos, la cuestión que se plantea. Sí, sí, eso está pasando. O sea, eso está pasando, pero que ya se vuelve como un poquito al revés. Ujú, al revés, ahora está. Ujú. Ok, hablando de películas. Pues había la película que le va a plantear, a esa hay otra que es sobre una mujer que quiere escribir sobre la vida de las mujeres que hacen limpieza, que en la mayoría, en casi todos los casos eran mujeres afroamericanas. Entonces era contar cómo era su vivencia allá, ¿no? Y hace un libro sobre ello. No sé Pero si que lo no vio. le entendí. O sea, ¿vio una película? No lo entendí. Sí, era una película, ¿O nos está era recomendando eso. una película? No, es una película. No sé, pues recomendarla, no sé. Ah, pero ¿la Pues vio o sí, no la vio? No, es que no le sí la entendí vi, el la vi, la tema. vi, la vi. Sí la Ah, vi. ¿y no la recomienda? O sea, que No, es sí, mala. puede ser, la recomiendo, sí. No, pues es que no sé los gustos de las personas, no puede ser que les guste, no, no, Ah, no, no. pues a ver, uno recomienda algo es porque uno considera que es bueno y que otra persona lo vea. Ahora, si es muy aburrida, pues
Es Sí, sí por lo ejemplo, recomiendo. hablando de no recomendaciones, vi los Juegos del Hambre. Yo me atrevo a decir, hay gente que le puede gustar el género y si le gusta vaya, véala, pero, güey, no vayan a ver esa porquería. No sé, qué película tan mala, güey, es que tiene tanto nombre, tiene tanto nombre que de hecho la vi por el nombre. Yo dije, uy, todo el mundo lleva Juegos del Hambre y suena tanto que voy a verla. Uy, no. No, yo en qué momento dije esa barbaridad. Es muy estúpida, pero uy, es estúpida por todo el sentido que le vea, güey. Es una estupidez hecha película. No, 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 no la recomiendo nada. De hecho, entró en el top de las peores películas que he visto. Eso sería una película no recomendable. Pero ¿Soy la perdón que de lo, pasajeros? No, pasajeros. perdón que lo interrumpí. Usted nos está hablando de una película que usted vio de ¿qué es? Como documental, ¿no? No, no es documental, ¿no? Es ¿Cómo se una llama? película de Help, se llama, que sería que como las ayudantes, algo así. Ah, como de Helpers o algo así. Una ayuda. Sí que, ¿Y de hace cuánto la película? ¿Es vieja, es nueva? no, no es tan vieja, creo que es del 2000, de los 2000, no sé, no sé la De fecha. los 2000, ok. ¿Y está ambientada en la antigüedad o en la actualidad? Sí, en la época, debe ser de los 50 más o menos, yo pensaría. Ok, ok. Estados Y Unidos ahora en los sí, 50. ¿de qué se trata ahora sí? Es que como que no le he entendido nada. Eh, es que llega ¿qué? Una mujer de este grupo que pues en esa época eran, em, en esta época era eh, de, como de clase media, ¿no? Más o menos, como de estas mujeres de clase media alta, de mujeres que como esta perspectiva donde la mujer se tenía que quedar en casa y estaba el hombre que iba a trabajar y pues las mujeres básicamente en ese momento se dedicaban como a la cuestión social, de organizar fiestas entre los hogares y eso era como la cuestión. Entonces, estas Ok. mujeres, que eran mujeres realmente adineradas, porque pues venían de buenas familias y además su esposo supongo que tenía un buen trabajo y tenía buenos ingresos, ¿no? Esta época de bienestar que tiene Estados Unidos como en los 50, ¿se acuerda? Que la clase media sube, que Sí. están estos hogares en los suburbios donde el esposo pues tiene buenas condiciones y la esposa se dedica básicamente al hogar porque se vende esta idea de que la mujer tiene que hacer, ese es el papel de la mujer es quedarse en casa y cuidar el hogar y el papel del hombre es trabajar, y eso, esta era la noción de lo que se vendía en los 50, ¿no? Esa idea. Y entonces, ambientada en esto. Y están las personas o las mujeres que contrataban para hacer el aseo en la casa, o a dedicarse, o sea, ellas no trabajaban en eso, o sea, no es que se quedan en el hogar haciendo aseo, no, porque tenían buenas condiciones, contrataban a estas mujeres para que se encargaran de todo, inclusive de la crianza de los hijos. Ellas mismas criaban a los hijos. O sea, las mujeres no hacían nada. Su cuestión era cuestión social, de reunirse, hablar sobre sus esposos, eso era su vida. Ellas no hacían nada porque Sí, no era eso. como Y verse supongo, bonitas, verse muy atractivas, verse muy bien arregladas, supongo eso. como que mantener un estatus, ¿no? Supongo. Estatus, sí. Pero no hacían nada en el hogar porque para eso tenían y contrataban a estas mujeres afroamericanas que se encargaban hasta de criar los hijos, de alimentarlos, de bañarlos, de consolarlos, de hacer el papel de mamá también. Tenían que hacer el papel de mamá porque ellas no hacían nada. Ellos, sus hijos eran como adornos que ellas como que alzaban y ya para mostrar que tengo un hijo, pero la que se encargaba de limpiarlos y hacer todo el papel de la mamá era estas mujeres. Entonces, es de esta cuestión, esta cuestión es una de estas mujeres que no se había casado, era la única de las pocas que no se había casado, regresa porque había estudiado, creo que en Nueva York, había estado en Nueva York y quiere hacer carrera como escritora. Entonces, se regresa y decide hablar con estas mujeres y pedirles que les cuenten historias de lo que pasa en esos hogares. Y ella escribe un libro sobre eso, donde cuenta cómo es el trato con ellas, cómo ellos lo que le estoy comentando, de cómo cuidan a los hijos, de cómo los tratan, de cómo es la relación entre estas mujeres y contar todo lo que pasa ahí, de la forma en que las tratan, de que, de la discriminación extrema que lleva al punto donde las mujeres, ellas tenían que utilizar un baño por fuera de la casa para evitar que lo contaminaran. O sea, era como una idea de que estas mujeres no podían utilizar un baño interno, sino que tocaba, iban a poner un baño por fuera de la casa porque no,
era esta forma de ¿Y discriminación extrema. eran negras, de casualidad? Negras, claro, Ah, sí. afroamericanas, eran negras, sí. Y es esto, y ella escribe el libro y lo publica y pues es el escándalo cuando se escucha pues las historias porque revelan las historias de lo que ellas hacían, de cómo trataban a sus hijos, de todo lo que ellas hacían. ¿Sabe que me suena un Tipo, poquito la película? Yo no sé si fue que vi un fragmento o ese fragmento que tengo es de otra película, pero está chévere. Entonces, ¿no la recomienda o no? Ahora sí. sí, sí, la recomiendo, Ah, bueno, sí, bien. la recomiendo. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿De Helper? ¿De Help? The Si quiere Helps, buscar el nombre para que nos dé el nombre bien, venga, porque, miramos, y miramos de una claro, vez también. porque la quiero buscar y no sé el nombre. Gracias a Germán. No. Bueno, mientras busca, hago spam. Sí, Métanse. The Helpers, sí. Ahí no me dejo Ah, hacer no, spam. pero ¿qué? No, espere, no, 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 porque esta cosa es, no, es otra cosa. Claro, puso de Help, le salió el link de Help. Ah, sí, es de Help. Y le pareció No, bien. The Helpers puse y no, me salió fue otra cosa. Sí, sí, es The Helps. De The Helps. Help, Ah, ok. The Help solamente, no Helpers, sino The Help. Ok, ok. ¿Y en español? No, no. Ah, en título en España fue Criadas y Señoras y en Hispanoamérica Historias Cruzadas. Por ¿Cómo? donde que se llama. Ay, como que sí, como me suena, me Historias suena. Cruzadas, Me sí. parece Ese que la fue vi, el pero no estoy nombre que seguro. creo que aquí llegó, como así. Historias cruzadas. Sí. Ok, ya saben, gente que está escuchando este podcast y nos está viendo, Germán les recomienda esa película. Yo no, porque yo no sé si sea mala. Y yo no les recomiendo los Juegos del Hambre, qué cochina de película. Ahora, vi una película que se llama Psycho. Es, es que, bueno, yo a Germán ya le he dicho varias veces y aquí dentro del podcast lo he dicho que uno de los temas que más ignoro yo es de cine. Así que estoy reduciendo esa ignorancia. He visto harta película, he visto varias películas, muchas, no muchas, pero varias. Y entonces estoy reduciendo esa ignorancia. Así que vi una película que se llama Psycho. Es la película, en mi vida, no en mi opinión personal, es la película más vieja que he visto. Es de 1960. Es la primer película que veo a blanco y negro, es la película más vieja que he visto, o sea que entra en dos de mis récords, y está catalogada en IMDb como una de las mejores películas de terror de la historia. La vi por eso. Si están buscando terror, no se la recomiendo porque no asusta ni verga. Al final asusta un poco, sí, al final asusta un poco, pero a ver, también yo le di la parte que es una película de 1960 y ahorita los efectos que tenemos A con la que películas quiero de... verme es esa, Psicosis, por ejemplo, porque la han recomendado y quiero ver qué tan, Ah, en cierta manera, tenebrosa y pues eso es es. esa, ¿no? ¿No es la misma, no? Ah, Psicosis, creo que sí, ¿no? Pues Pues se hace en blanco y negro, no, sí, el estás nombre, bien. no sé, no se lo digo porque ese es el nombre en español y pues yo la conozco es en inglés, que se llama Psycho. Pues Y tocaría que me dijera a ver de cómo de qué comienza para saber si es eso o no, porque pues sí, es la historia de una chica que está trabajando para una entonces no empresa. es. No, no es, no, no es, no es. Entonces no Ok. es, no, la de Psicosis, la de Hitchcock. Nunca la he escuchado. Ya le dije que, le acabo de decir que soy muy ignorante en cine, hermano. Mm, No, no, nunca la, pero ¿de qué la año es? que, de la que hicieron la serie esta Bates Motel, es aparte de esa película. No, No sé no si has conozco esa visto serie, la güey, serie. yo no veo series. Bueno, en fin, el caso es que el que quiera ver la película para ver una película de culto clásica, primera película en blanco y negro que vi, me pareció demasiado bien hecha para el tiempo en el que está hecha. O sea, me gustó demasiado. O sea, de hecho, lo que más me gustó de la película fue ver una ambientación real de la época, carros de la época, vestimenta de la época, peinados de la época, grabados en la época. Es como ver un extracto real de ese tiempo. Wow, eso me gustó, eso me mató. De resto, pues bueno, no sé si alguien quiere ver esa película, está bien, no, la recomiendo y más o menos lo que le digo, si les gusta el cine de culto y quieren ver algo así como muy diferente, está bien. Bueno, usted no sé si quiera, ¿ha visto otra o? Porque es que he visto varias, entonces no sé si... Otra que recomiende, pero como cuál podría Ah, ser, no, no pues sé. yo sigo mientras usted se acuerda, si quiere. La otra es el Club de la Pelea, no sé si usted la ha visto. Ah, esa sí me la he visto, claro. Buena, no, la había visto por Sí, es buena, pedazos. La sí, es vi, buena. me pareció buena, la recomiendo también, la recomiendo. No es Mm. lo mejor del mundo, pero sí, la recomiendo, una historia bien interesante. Dato curioso, no sabía, la actriz que participa ahí es la misma actriz que participa en Harry Potter, como Bellatrix, que me pareció Ah, muy sí la curioso, conozco. De hecho, ella, porque algo interesante es que ella haya los dos aparecido en muchas personajes, películas con su los, esposo, sí. los dos Bueno, ex personajes esposo. suelen ser, bueno, hable o hablo.
No, que ella aparece en muchas de las películas muchas, ellos dos, y creo que inclusive fueron esposos por un tiempo, ¿Con ellos quién? aparecen en varias películas ¿cómo se llama el otro actor? El actor que hizo eh, Willy Wonka y la fábrica de chocolates, ese actor, es que no me acuerdo el nombre tan famoso que es, pero Ah, se me no, olvidó. ni idea. Bueno, ese actor siempre aparece con ella en muchas películas, no sé por O sea, qué. que apareció en Harry Potter y en el Club de la Pelea. Ah, venga a ver, no, en esa no, en donde apareció fue en la de, mm, pero ¿cómo se llama esta? ¿Harry Potter? Sombras Tenebrosas, estuvieron los dos, en la de, ¿cómo se llama? La de este libro famoso de esta niña que cae en el agujero de gusano, en el agujero del conejo. En el agujero de gusano. Yo dije, uy, yo tengo que Del ver esa conejo, película, güey. de gusano. El agujero del Alicia, conejo, sí. Alicia en el país Alicia en el País de las de las Maravillas, y los Wonderland. dos están ahí. En otra de El Jinete sin Cabeza están también. En varias películas de terror están casi siempre los dos. No sé si es porque al director de estas películas les gusta que estén los dos o no sé. Pero Bueno, pero están en varios, fin, me parece lo que estaba diciendo es que estos dos personajes son muy siniestros. Tienen como con cierta locura y me gusta como esa interpretación de las dos. El Club de la Pelea, entonces les recomiendo esa película. Yo sé que la gran mayoría ya las ha visto, la ha curioso. visto, pero bueno, se la recomiendo. Yo aquí apenas estoy reduciendo mi ignorancia en cine. Otra película que vi fue El curioso caso de Benjamin Button. Mm, ¿La ha sí, visto? es bueno. Sí, también. Sí, es bueno, Me más o pareció menos. muy larga. Si es buena, me pareció muy larga. Entonces ya de Sí, momento está entonces. como que ya Y acabé. la otra que hizo esta entrevista con el vampiro, ¿cómo le pareció? No la he ¿Sí se visto. la ha visto, no? ¿Qué le, qué le voy a responder? Sería bueno que la viera. Ni sé que hay una película que se llama así, güey. Todavía me Esa le dice, no, ¿qué tal le recomiendo, pareció? Yo, ¿qué aunque voy a saber? muchos dicen, tienen digamos que por las personalidades, o sea, por como fue con actores muy famosos, dicen que se perdió un poco la trama por eso, pero creo que sí, muchos la recomiendan. Entonces, ¿Pero por qué la ya que está recomiendas? ¿Son viendo, parecidas o qué? no, porque pues parece que usted está viendo películas de Brad Pitt, entonces una de esas pues como ¿Y de dónde mencionó eso. concluye que yo estoy viendo películas de Brad Pitt por una película que le vi? No, no por dos, porque Ah, me bueno, pues, menciona ah, bueno, dos. dos películas que vi de Brad Pitt, ya estoy viendo todas las películas de Brad Pitt. Pues no, se No, me pero complica. viéndolo no así, pero sí, esa es buena también. Esa Pero es buena. ahora que habla de Brad Pitt, vi. Esta estoy seguro que no la he visto. Aquí le voy a ganar en conocimiento en cine. Era así una vez en Hollywood. Ah, no, pues sí la he escuchado, pero nunca me la he visto, la verdad, no, no. Se la De las recomiendo. más recientes no las he visto, la verdad, de las Se más la recientes. recomiendo. Se la recomiendo. Me gustó. Además Sí que la tiene. escuché, pero me intenté ver un pedazo, pero no me lo vi bien, entonces no. Voy a verla, Además. pues si usted la recomienda, entonces de pronto sí es buena. No la quise ver porque no sabía si era buena, entonces no la vi, pero sí, Pues de me pronto sí. parece. O sea, es que a ver. O sea, el casting que tiene es brutal. De hecho, la quería mucho ver por ese casting que tiene tan tremendo. O sea. Además, no sé, Brad Pitt y sobre todo Leonardo DiCaprio, o sea, soy como seguidor de Leonardo DiCaprio, me encantan las películas de ese güey, casi todas. Creo que todas, ¿Titanic también o qué? casi que afirmo que todas. ¿Cómo? ¿Titanic le gusta? Titanic me pareció una película muy buena, ¿a usted no? Pues es que ese género un poco romántico no me gusta, pero bueno, sí. No, para mí Titanic me parece una película muy buena, me parece una película muy, muy buena. Y no sé si le quita el romance, sigue siendo una película muy buena, aunque claro, obviamente se basa en el romance y es difícil quitarla No de sé, ahí. no sé, el empalagoso me molesta, pero bueno, digamos que sí. Ok, insisto, como iba diciendo, no me parece que Leonardo DiCaprio tenga una película mala, casi que me gustan todas, prácticamente todas. Y bueno, como estaba ahí junto con Brad Pitt creo que también, bueno, no tampoco lo sigo mucho a él, pero sí sé Ah, que tiene películas muy ¿cómo? buenas. La de este también se la ha visto, la de Atrápame si puedes, también se la vio. Ah, No sé esa si sí me usted. la he visto como tres veces y me gusta bastante. Me la he visto unas tres, cuatro veces. Me gusta bastante, es muy buena. O la de, también está de, ¿cómo se llama? El hombre de la máscara de hierro. Esa me la he visto como tres veces. Esa película Sí, me hay gusta varias, sí, hay muchísimo. varias. Creo que la de que yo no me he visto que me han recomendado, pero no sé por qué no la he visto, es la de Django. ¿A Django qué? sin cadenas. Uy, Django es esa sí no me sin la he visto. cadenas.
Esa como que es buena, pero la verdad no me la he visto. Django, ok, voy a verla. Que ahí Si le es aparece también. es de Leonardo DiCaprio, bueno, interesante. El Renacido, ¿la vio? El Revenant. No, no sé, no, no sé, no me la he visto. Uy, ¿qué pasó con esa? Ganó el Oscar, brother. No sabe Sí, me nada de acuerdo los cine. memes de por fin me gané No el Oscar sabe, no sabe con nada de esa. cine, Germán, no sabe nada. No, es que cine reciente casi no he visto, Ah, la estoy verdad. jodiendo. Si yo soy el que no sé de cine. Ok, Es que cine reciente no, no he vuelto a ver, no sé, esta sí se no. la recomiendo mucho. O sea, era así una vez. Sí, no, no es lo mejor, pero es que, a ver, es que me parece muy interesante. Es por la perspectiva que yo le di. O sea, hice un análisis sobre partes de la película. No, sí lo puedo decir porque no es spoiler. O sea, hay pedazos en los que el director utiliza como una dramatización, como una sobredramatización para llegar a una, como para llegar, como para emocionar a las personas sobre algo que no puede pasar. Y en la película pasa lo obvio que va a pasar. Entonces es muy curioso como que el director juega con un dramatismo y una preámbulo a una situación que pudiera pasar de una forma. Entonces como que uno se emociona o piensa que va a pasar muchas cosas y pasa lo más evidente que va a pasar. Eso no es un spoiler, Mm, pero como siento que el director juega con uno como en cuatro partes, no sé, como en cinco o seis partes de la película, y en otras llega a la conclusión opuesta, no cree que lo más obvio es esto y llega al otro lado. Entonces también eso no queda como que medio loco y con diferentes propuestas que le va haciendo el director en diferentes partes de la película. Eso me gustó mucho. Pero así como que sea súper guau, súper movida, súper tal, pues tampoco. Pero sí es buena. Ahora, The mm, Revenant, el Renacido, esa sí que se la recomiendo, se la recomiendo resto, es muy buena, es muy buena. Es muy entretenida, mm, no, está muy bien. Sí, esa está muy buena. Pero bueno, esa no fue de las que me vi recientemente. De la otra que me vi recientemente, uy, tenía en mente, pero se me olvidó cuál fue. Bueno, no, por ahora esas. No sé si usted listo. tenga otra que decir. Ah, bueno, vi Matrix 4 obviamente. Ya había dicho aquí en el podcast que es mi película Ah, sí, le favorita. iba a preguntar cómo le pareció, La he porque visto más de es que 65 veces cada una y no podía dejar no, yo sé pasar de ver el estreno. que mucho, como que en algunas críticas, escuché críticas negativas, no sé cómo estuvo, la verdad. Pues es que, ¿cómo hago para hablar sin spoilear? No, eso lo digan si le pareció buena o mala, así más o Pues es que yo soy menos, un fanático como, de Matrix, güey. Yo la amo, yo las amo, yo las pues por amo eso, todas. pero sintió que lo decepcionó un poco, o sintió que, No, uff, que fue a mí increíble, me gustó o... mucho, a mí me gustó mucho, pero es que estoy hablando como fanático. Pero sí, porque Ujú. es que me encanta Matrix y el hecho, o sea, esperé tantos años para ver Matrix 4 que me vale verga si hubieran sacado una porquería, me hubiera gustado. Ahora, no considero que sea una porquería, no, está muy lejos de ser una porquería. ¿Qué tiene de malo? Los efectos, no sé qué vergas les pasó, pero es que también creo que es por el preámbulo que uno tiene, o sea, por lo que uno espera de la película, Mm, pero los efectos que utilizan son una porquería, o sea, no siempre, no en todas, pero una escena en particular, que no la cuento porque si la cuento les spoileo casi todo, sí, sí, pero una escena en particular donde literalmente se puede ver, o sea, la cuerda no se ve porque la borran, pero fue lo único que hicieron. Como que prácticamente se ve como casi de donde está suspendida la persona, o sea, como casi, o sea, como que se ve la atracción de la fuerza que hace la cuerda en las diferentes partes del cuerpo, como que se ve en ese momento donde está la atracción de la cuerda. Y dice, güey, o sea, Matrix revolucionó los efectos especiales cuando salió en su época, yo esperaba lo mismo ahorita. O por lo mm, menos que utilizaran lo mejor de los efectos, o sea, no sé, contraten al equipo de Avengers, güey, que tienen unos efectos brutales, pero es un efecto y como la cuerda y como con, no sé si me explico, es como con la, como con con la, pereza, hicieron con no, 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 perezas. no, no, me refiero al movimiento, a ese movimiento, ese efecto que tiene ahí en ese pedazo en particular es tan evidente, como que se nota tan bien dónde están aplicadas las fuerzas, lo que quiere decir, se ve tan bien dónde está aplicada la fuerza de la cuerda, que lo único que hicieron fue borrarla, pero no, con pereza no, a ver, tiene otros efectos brutales, la parte donde ambientan a Zion y la parte donde ambientan las naves, la típica nave yendo por el túnel, además que las naves se ven mejores, los centinelas se ven brutales, no podemos decir que tampoco está hecha con pereza. Pero sí hay uno que otro efecto que uno dice nada, que, o sea, no, Se descuidaron en esos detalles. se Bueno, descuidaron, pues pero sí, muy feo, muy feo. Y el resto, pues no sé, yo la recomiendo, me pareció buena, a mí me gustó, yo la recomiendo. Además que pareciera una película que está muy orientada a los fans, es decir, hay demasiadas brutales referencias a las tres anteriores, a todas.
pero referencia así Mm, brutal que, claro, me la he visto tantas veces que me sé los diálogos de memoria, me sé las escenas de memoria, y simplemente veía un poquito, un fragmento así en miniatura de 2 segundos de la escena y ya sabía dónde venía y qué era. Entonces sí creo que hay que saber harto, no harto, pero bueno, hay que saber de las películas anteriores bien. Además que ahí participa uno de mi personaje, el actor, mi actor favorito de mi serie favorita, que es How I Met Your Mother, participa en esta cuarta entrega ajá, como sí. protagonista. Y, eso me encantó porque es ver, o sea, es como unir a dos mundos, ¿no? Mi serie favorita con mi película favorita y ver al actor favorito de mi serie favorita metido allí interactuando con los personajes de Matrix, eso me mató también, eso me encantó. Bueno, bueno, listo. La temática central me pareció medio ridícula, la temática central como tal. El comienzo de la película me pareció brutal, o sea, literalmente usted con el comienzo queda como, ¿qué putas? O sea, como, ¿qué es? No pueden estar diciendo esto, es increíble. Pero ya como la temática central, y sí, casi que el final, es que el final se basa en la temática central, me pareció medio ridícula, sí, es un poco ridícula, un poco como que no es tan filosófica, o sea, sí tiene un concepto de filosofía interesante, que es el concepto, pues otra vez, ¿no? Lleva otra vez como el concepto de la realidad y un poco del existencialismo, pero no, había un concepto filosófico también muy interesante que ahorita no lo recuerdo. Lo había analizado, lo había pensado, pero ahorita no lo traigo bien. Pero bueno, el tema es que sí, la temática central es medio ridícula y termina con eso, entonces, ese pedacito sí también como que no, como que tampoco me gustó. También termina, no sé si esto es, nada, esto no es spoiler, termina como muy abierta. No así que es el final, pero termina como muy abierta. Bueno, esas son como las conclusiones así en general, sin spoilear Bueno, es de que yo más. estaba en la cuestión, como en la que, en decisión de si me veía esa o me veía la de qué, la de Spider-Man sin retorno a casa, algo así. ¿Ya la vio? Entonces, Vamos a verla. no, no me he visto ninguna de las Vamos dos. a ver Spider-Man, güey. Ah, bueno, también sí, si Bueno, eso quiere. lo cuadramos fuera del podcast y después les Sí, sí, sí. contamos aquí. Severo, vamos a ver la película y después les contamos aquí cómo A ver, Sí. en esa decisión, si yo no fuera fanático de Matrix, creo que hubiera elegido Spider-Man por las críticas y por la calificación que le dieron. Vi una calificación, tengo que corroborar, que le dieron 9.1, 9.2, ha sido una de las mejores calificaciones de IBM en la historia. Me sorprendió, wow. Y la gente que la ha visto me ha dicho que ha quedado también fascinada. Matrix 4 no tuvo una mala calificación, tuvo como de 7.6 o 7.4 si no mal estoy. No es calificación mala para nada, pero pues está en una película buena, simplemente una película buena. No es extremadamente buena, no es mala, sino una película buena. Mientras que Spider-Man quedó como top, entonces sí me dio mucha curiosidad. Yo creo que esto lo compartimos en un solo capítulo que hemos hablado de cine, este es el segundo capítulo que hablamos de cine, que no soy muy fan de ese tercer Spider-Man, no me gusta casi nada, pero no sé, ha producido tanto hype esta tercera que quiero verla. Ya me dieron ganas de verla. Sí. Es que lo pensaba también porque es que yo le había comentado que quería como Disfrazarse. suscribirme a Disney Plus o Star Plus, bueno, No, pues usted no me había comentado. ¿no? Entonces, para poderme ver todas esas películas, ¿no? Porque yo ya Eso le sí había me había comentado que comentado. Sí, eso que sí me no me había he visto comentado. ninguna, entonces la idea es vérmelas todas. Entonces, pues no sé si irme a ver la película porque probablemente posteriormente la transmitan ahí también, entonces, pues no sé. Ay, Pero hombre, no hay bueno, nada como ir al cine y disfrutar una película. Yo vi The pero bueno, Revenant, sí, la vi el en plan cine. no me gusta para nada, la idea es muy buena. Hágale, hágale, hágale. Listo. ¿Qué? Listo. Terminemos este podcast con cine. Siga hablando, no sé, de otra película que quiera decirnos, comentarnos. Mm, ¿Qué otra película? ¿Qué más? A ver, pero es que recientemente no me he visto así realmente. No, de toda la Pero sí. historia. Y es que, a ver, acabo de decir que he visto hartas y ahorita no me acuerdo de otra. Bueno, me repetí El Señor de los Anillos, las tres. ¿Qué pasó? Pues la tercera a mí me mató mucho. Yo creo que las mejores que me he visto. No Ya, me ya las, gustó. ya las había visto, pero solo las Mm, vi una vez en la vida. sí. Las vi otra vez y llegué a la misma conclusión de esta vez. Demasiado largas. Creo que es la película más larga que hay, güey. O sea, Mm, demasiado largas para mi gusto. Y segundo, para mí, porque veo que tenemos conclusiones diferentes, me pareció
con una cantidad de fallos argumentales tan maricas que no me cuadro casi nada. Voy a dar ya que dice que le gustó las tres, la tres, voy a dar una spoiler alert del Mm. final de la 3. Voy a hablar de spoiler alert del final de la 3. Si alguien no la ha visto, quítenos ahí por 2 minutos, 3 minutos, porque voy a hablar del final de la 3 que me parece lo más ridículo de la puta vida, y es cuando al final de estar en el volcán y Gandalf manda las águilas para rescatarlos. Y yo digo, o sea, qué imbecilidad. ¿Por qué Gandalf desde el comienzo no mandó las putas águilas si ya sabía el punto exacto donde estaban, a qué iban, cómo iban? ¿Por qué no desde el comienzo mandó las águilas y ya se sabía que tenía la facultad de invocar las águilas porque escapó del otro mago utilizando la puta águila? ¿Por qué no mandó el águila, llevó al hobbit, mandó que estuviera el anillo y se devolvía? Conocía el camino, conocía la ruta, sabía el lugar exacto. Pues lo único que puedo pensar sobre eso es que acuérdese que el ojo que todo lo ve, los podía ver en ese momento, ¿no? Entonces Claro, podía detectarlos. pero ver un águila que entre rápido y dejar el anillo ahí y no vio al hobbit que estuvo entre los orcos, que estuvo disfrazado del ejército, que estuvo caminando por las montañas en toda la colina, ni siquiera atrás, que prendían fuego. No, no, ahí no lo vio, el ojo este retrasado mental no lo vio. Pero si eran unas águilas, entonces sí las veía. ¿Y por qué no entraban rápido con el águila? Es que no tenía que ir el hobbit. El águila llevaba el anillo y pum, lo botaba ya rápido, botaba rápido. Y fueron tres águilas. Haga una estrategia aérea, mande una, mande la otra, mande otra hacia allá, mande otra allá, mande otra hacia allá y listo. Se acaba, le ahorré 2 películas, la mitad de la primera y en media hora se acaba esa película. Listo, chao. De hecho, estaba pensando que en el libro es un poco diferente, ¿no? La cuestión ahí. No, pues ojalá, Eh, porque es que el libro es muy dos, diferente en esa cuestión. segunda crítica, está hecho para niñas, niños esa mierda. No hay ni una gota de sangre, o sea, este marica Aragón se cae por un puto abismo en el hijo de puta, tiene una heridita aquí y una heridita aquí. Uy, no mames, nadie se muere, el único que se muere es un marica que está detrás del anillo, de resto nadie se muere, todo el mundo queda vivo por alguna razón. Las heridas máximas que tienes en acá duran como 5 días sin comer y otras con 2 pedacitos de pan, que se vuelven ilimitados porque siempre como que siempre son 5 pedazos de pan, y según ellos duran 3 días corriendo sin dormir y sin comer y no les pasa nada, tienen la misma vitalidad. Aragorn puede agarrarse contra 5 orcos, y esto me saca más la piedra porque yo soy defensor de los orcos en World of Warcraft y amo a los orcos, y un orco tiene, según las 2 películas, un orco tiene la fuerza como de 3 humanos o 4 humanos, y Aragorn solito mata a 4 orcos, y uno lo mata así, le mató el orco. Ah, y hubo otra ¿Cómo que le así hizo hace como así? así. Sí, ¿Cómo o sea, así? lo coge así y le hace así. Así, pero Ah, así, le no, torció el no es cuello. así, ni así, no, sino así. Ah, le torció el cuello, sí. Sí, sí, sí. No, pues, se lo torciera, le hacía así, es que le hace así. Y a otro orco lo mató como así, como que coge la espada y le hizo como así, y lo mató. El güey, y Ah, Aragorn me acuerdo de esta última se enfrentó película a que los sí me vi. jinetes, se enfrentó a los jinetes cuando eran 5, y el man solo mató a los 5. Un Me jinete, acuerdo de la no, película esta de fue uno Warcraft cuando que me vi, sí. le iba a dar un orco con una espada a un hobbit, y un orco lo tenía así, y hay película de niño. ¡Ah! Te voy a matar, te voy a hacer sufrir, te va a doler esta puñalada te va a doler. Ay, marico, apuñálelo y ya, pues, una habladera y lo apuñala y no sale sangre. No, no, güey, no. No digo que está mala porque ahora lo bueno, ¿no? Me gustó mucho la ambientación, los efectos que usa son brutales, la ropa que usa o sea, es increíble, los paisajes, me morí, yo como viajero que soy, amo los paisajes, eso Mm. sí, la historia sí, la historia es así más o menos. Visualmente es muy bonita Ah, y brutal. también musicalmente me gustó también. Brutal, Música. brutal también. Sí, nada, eso sí hay nada que decir, brutal. Pero con esos fallos yo quedo, no, marico. No. Me acordó, hablando de películas, pues esa no sé, esa debe ser vieja, pero me la vi no hace mucho, que fue la de Warcraft, el encuentro de los dos mundos. Ah, ¿se la vio? No sé sí, sí, me la Qué vi. bien. Y sí me gustó, es chévere, ¿no? Es muy, muy chévere. Es buena. Imagínese yo como fan de World of Warcraft, Pues la no sé si vi. existe así como, pues esta historia con esta orca que era como una fusión, que como que era entre humano y orco, porque era, o sea, era Garona. muy pequeña, sí, Carona. Sí, lo No que sé si pasa es que existe en... esto está en World of Warcraft, en el juego, en el videojuego y en las novelas. Yo aquí, de hecho, tengo una de las novelas de World of Warcraft y, de hecho, la de los orcos, porque, de hecho, si alguien está viendo el podcast, esta figurita que aquí es un hermoso orco,
porque amo los orcos y me encantan los orcos. Ok. Así que, bueno, sí, Garona es la combinación, sí, ese es el hijo entre un humano y un orco, y de hecho tiene una historia súper interesante en el videojuego y en la historia de las novelas, o sea, en la base. Pues eso sería muy interesante que me lo contara, porque pues en el libro no, Uy, en la pero película no hablan mucho de eso. me está corchando porque ahorita no recuerdo mucho, pero ok. Lo que recuerdo es que pero es casi lo que está en la película, o sea, lo plasman bien. Es hijo de un humano, es hijo de un orco y ella aprende a hablar orcish, que es el idioma de los orcos, y aprende a hablar humano. Entonces ella como que crece con la facultad de las dos, como con tendencias culturales de las dos dinastías. Por lo tanto, se puede fusionar bien entre las dos. En el juego, esa raza se llama pícaro, ella es una pícara, que en inglés es un rogue, ¿no? En español suena pícaro, suena como como más medio sexual, pero no es como un ladrón. Yo lo veo aquí como si fuera como un atracador, como un apuñalador, Ujú. como un ñero, como un villero, como una gonorrea. ¿No? Mentiras. Sí, no, es muy curioso porque en el videojuego, y de hecho a mí me encanta cómo lo plasman, porque primero es especialista en dagas, o sea, para apuñalar, y él se basa en velocidad, tiene que ser muy rápido, ¿por qué? Porque por lo general son flacos, son delgados, y por lo que son delgados tampoco pueden cargar armaduras muy pesadas, o sea, ellos solo pueden cargar armaduras de cuero, el cuero es lo máximo que los puede cubrir a ellos. Entonces tiene mucha asociación con el ladrón por eso, ¿no? Tienen un poder, una especialidad que es correr muy rápido, corren más rápido que cualquier personaje del videojuego. Y pueden correr tan rápido que se pueden escapar muy rápido de cualquiera. Entonces es como un atracador, güey. Cuando roba, lo que hace es irse que nadie lo alcanza. Corren muy rápido y nadie lo alcanza. Entonces él tiene una habilidad en el juego que corre tan rápido que nadie lo alcanza. Tiene una habilidad que en cualquier momento desaparece. Entonces como el atracador, ¿no? Se lo roba y usted, y ya no lo ve. Entonces el videojuego es así, usted como que está peleando con él y usted cuando lo va a coger se le desaparece. Y usted, ¿dónde estás? Como que, ¿dónde está el ladrón? No, nadie lo ve. Tiene pociones, es tramposo por todas esas cosas de volverse invisible, aparecer, correr, usa pociones, envenena las dagas para que le haga más daño. Bueno, pero bueno, me puse a hablar del juego y me emocioné aquí con el juego. El caso es que ella es una rogue, o sea, es como una pícara, una ladrona, entonces sí suele ser muy tramposa. Entonces muy tramposa con la alianza contraria. Entonces, como que ella juega muy en los dos bandos de estoy con ustedes, los apoyo, pero no, estoy con ustedes, los apoyo, y como que es muy traicionera, como que se ve ese pedazo. Y no me voy a poner a hablar más porque no me acuerdo más en el momento, pero sí en una de las novelas desarrolla una historia protagónica entre una alianza que van a hacer entre los dos, y ella tiene una alianza un protagonismo muy interesante ahí. Pero la verdad ahorita no recuerdo bien como para ponerme a decir cosas. Pero sí me encanta en el videojuego cómo usan. Por ejemplo, me hizo acordar El Señor de los Anillos de los magos, porque por ejemplo en el videojuego los magos, como le dije, las armaduras pueden utilizar máximo la tela. Solo la tela pueden utilizar un bastón, que normalmente el bastón le da poderes especiales, o en su defecto una espada. Y ahí me acuerdo que Gandalf usa bastón y espada, o sea, las dos. Entonces sí me pareció como muy, muy parecidas Muy esas dos cercano. partes de los Ujú. magos y de los poderes de los magos. Y bueno, ya en el juego pues están los guerreros que ya utilizan las placas, ya son las armaduras más pesadas que hay. Y las anteriores son las mallas, que ya la dejan para clases como los chamanes o para clases que otros Ay, no, los druidas utilizan cuero. Bueno, los cazadores utilizan muchas mallas. Pero bueno, me metí fue por el lado del videojuego. Nada, no, yo creo que ya podemos terminar este podcast Ujú, listo, con sí. cine. No sé si tengo otra película que recomendar. O No, hasta esta me gustó, la de Warcraft me gustó, sí. Le Como, recomendamos las de Warcraft, sí. la de Warcraft, por si alguien quiere verla. No sé si han sacado más fuera de esa, no sé la verdad. Solo he visto No, esa. maldita sea, no, se quedaron con una porque dijeron que no el presupuesto, o sea, no la vieron tan exitosa para sacar la segunda parte. Entonces dijeron, ahí vamos Mm. a pagar y va. Pero bueno, esperé, esto fue como con Matrix, esperé años, no sé, no sé si 10 años, no menos, como 7 años para que saliera esa película. Porque en Matrix sí la esperé casi 20 años para que saliera esa película, pero en Warcraft sí la esperé como unos 7 años y bueno, por fin salió. Entonces fue como lo que le dije con Matrix, que no me importa si es una porquería película o muy buena, la voy a ver y la esperé tanto que la voy a ver. Sí, ya es demasiado buena esa película. Y bueno, entonces ya con eso cerramos, ¿no? Ujú, sí, Listo, sí, bueno, sí. entonces gracias a todos los que nos escucharon y a los que nos vieron. Y recuerden que pueden interactuar y seguirnos en todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Chao.
Hasta luego.